Bueno, tengan muy buenos días. Que el Dios Todopoderoso nos bendiga. Que llene hoy este lugar de su gloria. Que abra los ojos a los ciegos. Que a los que están extraviados, Dios hoy les dé prudencia y les dé sabiduría. Amén. Y que haga lo que en nosotros lo que realmente Él quiere hacer. Amén. Así que dispongamos nuestro corazón, ¿verdad? Es mi deseo en esta mañana para todos. Hoy vamos a estar en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, verso 17 a 18. Yo no sé si sea su caso, pero cada vez que empiezo una serie diferente me emociona. Sí, y la verdad yo estoy bastante emocionado e ilusionado mucho con este tema que iniciamos desde hace 8 días, donde empezamos a mirar la estructura civil y de gobierno de la ley de Dios, comparándola con la estructura civil y de gobierno de las naciones. Amén. Resalta el hecho de que la ley de Dios tiene corazón, ¿verdad? ¿Por qué la ley de Dios decimos que tiene corazón? Porque se preocupa por dignificar a la persona. La ley de Dios llama a su pueblo a mirar a la persona antes de emitir un juicio. ¿A qué llama la ley de Dios? A mirar la condición de la persona antes de emitir un juicio, ¿verdad? La ley del mundo no es así. La ley del mundo es una letra muerta que el que la hizo la paga y ya. Amén. Pero nos sirvió como de introducción, digo yo, para lo más importante de todo lo que vamos a empezar, o empezamos a tratar desde final del sermón pasado y que hoy vamos a irlo ampliando. Y es cómo Dios usa, póngale mucha atención a lo siguiente, pero no, yo creo que voy a leer el texto, porque a lo mejor hay personas que apenas llegan, lo voy a leer y voy a continuar. Dice Deuteronomio capítulo 24, versos 17 y 18. ¿Qué dice? No torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. A eso me refiero, de que la ley de Dios que mira la condición de la persona. Amén. Sino que te acordarás, esto sí que es chévere, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Amén. Miren ustedes que cuando uno revisa el libro de Éxodo capítulo 20, que es donde Dios le da la ley de los, conocemos nosotros como los 10 mandamientos al pueblo de Israel, yo tengo que ser sincero, ¿no? Muchas veces no entendí la razón por la cual Dios inicia haciéndole saber al pueblo que fue rescatado de la esclavitud, recordándoles a ellos, y les dice en Éxodo 20, verso 2, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y usted lo encuentra en los Salmos. Esa es una frase que se repite mucho en las Escrituras, donde Dios le hace memoria al pueblo de Israel, ¿de dónde? Lo sacó. Amén. Entonces yo puedo decir que esto que dice Dios no tiene que ver, digamos, como una imposición, ¿verdad? Dios no es alguien que se aparece de repente a ponerle leyes a un pueblo. Amén. La ley de Dios no es algo abstracto,
sino que tiene que ver con la vida que hemos vivido en el pasado. Diga conmigo, tiene que ver con la vida que hemos vivido en el pasado, tiene que ver con el tiempo de la esclavitud que el pueblo de Israel vivió donde, en Egipto, amén. Tiene que ver, óigalo bien, con el tiempo en el cual Dios llevó al pueblo de Israel al desierto. ¿A qué llevó Dios al desierto al pueblo de Israel? Para que lo adoraran. A que lo adoraran. Eso significa que usted no puede adorar a alguien sin conocerlo. ¿Sí? De hecho, la Escritura lo advierte, ¿no? Cuando llama a Dios a Moisés y le dice, yo me manifesté a Abraham como el Dios omnipotente, pero tú me vas a conocer como el gran yo soy. ¿Por qué? Porque yo te voy a dar a conocer mi nombre. En otras palabras, Dios llevó al pueblo de Israel a que conocieran a quién, a Dios, ¿sí? A que conocieran el carácter de Dios. Entonces, toda la ley de Dios tiene que ver, ya conmigo, con la experiencia pasada nuestra, cuando vivíamos sin Dios y sin ley, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y tiene que ver con ese tiempo donde Dios nos liberta. ¿A cuánto nos ha libertado Dios? Amén. Dios nos liberta, pero cuando Dios nos liberta, nos aparta. Eso significa la palabra iglesia, los que son apartados del mundo. ¿Y para qué Dios nos aparta del mundo? Oiga conmigo, para enseñarnos, Amén. para estar con nosotros, de tal manera que nosotros le conozcamos a Él. Amén. Entonces diga conmigo, en Dios es importante el pasado. Dios es importante el pasado. ¿Sí? Amén. La fe no ignora el pasado, sino que la fe mira desde la redención el pasado. ¿Sí me voy a entender? ¿Qué hace la fe? Mira la redención del pasado. Amén. Entonces la fe no solamente tampoco mira el futuro, sino que la fe interpreta el pasado. ¿Qué hace la fe? Interpreta el pasado. Y Dios le hace saber al pueblo judío, porque le está dando la ley de Dios, se la dio, y le dice, mira, no le vayas a hacer a la viuda. Ten cuidado con ir a quitarle la prenda a la viuda. ¿Sí? Ten cuidado con ir a quitarle el molino, la herramienta de trabajo a una persona, porque es lo único que tienes y tú se lo quitas, le estás quitando la vida. Porque esa ley no son leyes impuestas, ¿verdad? Son leyes que tienen que ver con la vida pasada del pueblo de Israel, con una vida donde experimentó la injusticia, donde experimentó el maltrato. Yo no concibo un cristiano maltratando a otro, ¿sí? Yo no concibo a una persona cristiana, ¿verdad?, abusando de otros. Yo no concibo la vida de una persona que se diga que ser cristiana y sea una persona injusta. No. ¿Por qué razón? Porque, diga conmigo, es un principio de Dios, ¿ya? Dios nos saca de allá, nos permitió vivir en la suciedad y en la inmundicia. Y ahora que hemos sido limpiados, ahora que hemos sido libertados, ahora que nosotros conocemos a Dios, amén. Entonces ahí es donde se cumple, como dice la Escritura, en esto se cumple la ley y los profetas. ¿En qué se cumple la ley y los profetas? La ley y los profetas se cumplen simplemente en no es un dicho, no es un dicho, sino una frase. No le hagas a los demás, no le hagas a los demás, o hazle a los demás lo que tú quieras que te hagan. Y esa es la ley y los profetas. Miren, tan sencillo. ¿Por qué? Porque toda la relación de Dios con el pueblo de Israel, y no solamente con el pueblo de Israel, sino que aplica estos tres pilares, amén. Todo lo que es la redención, yo le he llamado, a este mensaje, o llamado, no, le he colocado el tema como que lo que eres, lo que eras, lo que eres y serás, todo esto es importante. Yo no quiero aspirar a ser si me olvido de lo que fui. Amén. Amén. Yo no puedo aspirar a ser si me olvido lo que yo tengo que ser.
Amén. Y a eso llevó Dios al pueblo de Israel, ¿a dónde? Al desierto. Allí les dio mandamiento. Amén. Allí Dios se reveló a ese pueblo. Entonces, ¿qué sucede? Miren ustedes lo lindo que es esto. Y esto a mí lo que me emociona, y yo creo que es lo que yo creo que cuando nosotros entendemos esto es lo que empuja el evangelismo mundial. ¿Sabe por qué? Porque el evangelismo mundial no es algo que imponga, digamos, no es un método ideado por un apóstol, por un profeta. No, eso tiene que ser algo orgánico. ¿Algo orgánico en qué sentido? En que yo miro mi pasado, en que yo miro mi presente, y cuando yo miro mi presente estoy mirando a Dios y yo me enamoro de Dios. Entonces Dios también me llama a que llegue a la tierra prometida, a vivir no como viven los demás pueblos, sino a vivir conforme al fundamento de Dios. ¿Cuánto le damos un aplauso? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, el que conoce estas cosas, hermano, no quiere vivir como viven los demás pueblos. Y Dios siempre le advirtió al pueblo de Israel, le dijo, no vayan a... Deuteronomio capítulo 18 les dice, miren, ustedes, además de mirar la experiencia del pasado de ustedes, también miren la experiencia que han tenido los demás conmigo. Porque por causa de que los pueblos a donde yo los llevo a ustedes a tomar posesión de esas tierras, hicieron abominaciones delante de mí, yo, ¿qué hago? Yo quito esas naciones, yo borro esas naciones debajo de la tierra y les entrego esa tierra, ¿a quién? A ustedes. Por tanto, ustedes no vayan a vivir como ellos vivían, porque si ustedes viven como ellos vivían, la misma tierra los va a aumentar. Amén. Diga conmigo, esos son principios. Amén. Ahora, he estado meditando y se lo dije a la iglesia ahora porque mi esposa ahora estuvimos orando por Venezuela, ¿verdad? Y estuve ayer meditando un poco acerca de esto, y yo digo, y yo quiero que usted, digamos, reflexione un poco lo que yo voy a decirle. No sé si usted lo va a compartir o no, pero yo veo que Venezuela tiene esperanza. Amén, amén. Así es. Yo no sé si usted quiere compartir conmigo o no, pero yo quiero decirle, Colombia tiene esperanza. Amén. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén. Miren, hermano, lo que causa una nación que pretende ser gobernada sin Dios. Miren una nación, hermano, que pretende entregárselo a la brujería y a la hechicería. En la Biblia, hermano, los terremotos y los temblores vienen a probar el corazón de las personas. Eso es lo que hay en la Biblia. Amén. O eso es lo que hace Dios. La Biblia dice que cuando Dios hace temblar la tierra, viene a hacer ¿qué? Juicio a las personas. Entonces, ¿qué es lo que yo miro eso? Yo creo que el pueblo venezolano en este momento tiene que mirar, mi esposa ahora lo decía, que habiendo sido el 8º país más rico del mundo, porque llegó a ser una potencia, ahora viven en una miseria tan tremenda. Oiga bien, ese pueblo no estaba preparado para atender una situación de estas. No, en ningún sentido. En ninguna forma. ¿Usted no le parece triste? Sí, muy duro. Pues yo le digo que Venezuela tiene esperanza, Amén. ¿verdad? Porque la Venezuela que va a ser rescatada por Dios para hacer de Venezuela y de estos países hispanoamericanos países grandes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque Europa está dejando a Dios, porque los americanos están dejando a Dios y el Dios de ellos es la plata. Amén. Pero Dios va a permitir que nosotros le conozcamos a Él en justicia. Amén. ¡Aleluya! Yo lo creo y lo profetizo. Yo lo creo y lo profetizo desde este humilde púlpito. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos mucho de donde aprender de justicia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. ¿Cómo es que el pueblo de Israel iba a maltratar a un hermano o a un extranjero cuando a ellos les daban correa? ¿Cuándo es que el pueblo de Israel iba a imponer duras cargas a sus obreros? Cuando el faraón
dijo, ahora que sigan haciendo el mismo trabajo, pero ahora no les den el material, que ellos mismos vayan a buscar. Qué abuso, ¿no? Qué abuso. O sea, la experiencia de Israel era una experiencia suficiente para que, habiendo conocido a Dios, se convirtiera en la nación más poderosa de la tierra. Y lo llegó a ser. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y lo llegó a hacer Sí. cuando hubo un hombre que gobernó conforme al corazón de Dios. Y lo llegó a hacer hasta hubo uno que gobernó a Israel amando a Dios, que ese fue Salomón. Y que gobernó a Israel bajo la sabiduría ¿de quién? De Dios. Amén. Hermano, yo le digo a usted una cosa. Nuestra fe tiene 3 pilares. Yo puedo decir esto, ¿no? Como recompilando un poco lo que es nuestra vida en Dios, mirando el pasado, mirando el presente, mirando tu presente y mirando lo que Dios tiene en el futuro. Yo puedo entender que la vida de fe tiene 3 pilares. 2 pilares es, número 1, el carácter de Dios. ¿Cuál es? La experiencia con la esclavitud. ¿Verdad? Cuando hablo de la experiencia con la esclavitud, estoy refiriéndome a la experiencia del pueblo de Israel en Egipto, y estoy hablando de nuestra experiencia cuando vivíamos sin Dios, sin ley, éramos esclavos del pecado. ¿Cuántos fuimos esclavos del pecado? La fe. Ahí es donde, por eso yo les digo, la fe no olvida el pasado, sino que lo interpreta desde la redención. Hay una persona, miren, ¿ustedes se acuerdan del momento donde Jesús está en la casa de un publicano? Y entonces Jesús llega y estando allí en la casa del publicano, de repente llega una mujer prostituta, creo que es, y se tira a los pies de ella y empezó a ¿qué? A llorar, ¿verdad? Y enjuagó con sus lágrimas los pies del Señor, y empezaron todos los que estaban ahí alrededor a decir, si este fuese profeta, entendería que ahora es una mujer de mala condición. Entonces Jesús, que conoce los pensamientos del ser humano, le dijo, yo tengo algo que decirte. Lo que llamaba Simón, el fariseo. Entré yo a tu casa, no me diste agua para lavar mis pies, ni me diste besito. En cambio, esta mujer, desde que entró, no ha cesado de lavar mis pies con sus lágrimas. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Qué acaba de decir? Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Cuántos amamos a Dios? Amén. Lo dije el domingo pasado y lo hablé como una experiencia personal mía con Dios. Porque el llamamiento que Dios me hizo a mí fue así. Dios me dijo a mí así. Me dijo, yo te he venido preparando. ¿Cómo me dijo el Señor, mami? Yo he estado trabajando en tu Yo he estado trabajando en ti, así me dijo el Señor. Yo he estado trabajando en ti. ¿Cuándo? Todo el tiempo que estuve en la basura. Claro. Todo el tiempo en que nosotros hemos estado en la inmundicia y en la suciedad. ¿Sí? Yo no me vaya a malinterpretar, pero Dios es tan sabio y tan poderoso que hace que eso se convierta en una fortaleza en su vida. Amén. ¡Aleluya! ¿Cuántos sabemos fuerte aquí? Amén. A nosotros, a un cristiano que Dios lo apoya, ya Dios no lo va a venir con pendejadas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Olvídese. Un cristiano que Dios los apoya allá del fango, el diablo no le va a venir con pendejadas ni con trabucadas. ¿Sabe por qué? Porque estamos nosotros, hermanos, convencidos, agradecidos, y tenemos un motivo de vida de mucho valor, como para que el diablo venga y a través de un engaño y una mentira
nos engaña. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que nosotros los hijos de Dios oímos la voz del pastor. Amén. ¿Qué dice la Escritura? Que nosotros los hijos de Dios y la voz del pastor. Que nosotros los hijos de Dios nos damos cuenta y la doctrina que nos están diciendo viene de Dios o viene del diablo o viene del mundo. Porque diga conmigo, porque hay una formación interior. ¿Qué hay? Hay, hermanos, una formación interior que Dios ha estado forjando en cada una de nosotros. Recuerde eso, 22. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servicio. Y de ahí en adelante empiezan los mandamientos de Dios. Los primeros mandamientos tienen que ver con la relación directamente con Dios. Y los últimos mandamientos tienen que ver con la relación con los demás. Entonces, miren, el pasado, mirar a Dios, ¿sí? Mirar a Dios, y en mi relación con los demás, tener en cuenta de dónde me sacó Dios. Amén. Yo, hermano, yo le quiero decir que lo que viene para mi patria, para Venezuela y para todas estas naciones, hermanos, que han sido maltratadas, ¿verdad? Y que hemos sido engañados, hermanos, por la maldad, pero que nos resistimos, hermano, a vivir en la maldad y en el engaño. Lo que viene es poderoso. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Lo que viene es poderoso. Yo le digo a los colombianos, no se vayan para Europa, queden aquí. Y si se van porque no tienen alguna facilidad en este momento, ustedes se van a regresar, porque Colombia va a ser una patria grande. Amén. Aleluya, yo lo creo. Yo lo creo. Amén. Yo lo creo. Miren, yo le decía a la iglesia que lo que Dios hizo por nosotros, hermano, ahorita fue algo poderoso. Nos libró. ¿Cuántos saben que Dios libró a Colombia? Amén. Dios nos libró. El que no acepta eso ahora, amén, está ciego, completamente desnudo. Amén. Mire, Dios mismo se ha encargado, amén, de que aquellos hermanos que todavía no entendían lo que estaba sucediendo, cómo la oscuridad quería invadir a nuestra nación, cómo Dios se va a encargar y lo está haciendo de que todo salga a la luz, porque nada va a quedar oculto, sino que todo va a salir a la luz. Imagine usted una nación, hermano, donde hoy por hoy ya es un hecho y siempre se pensó que los narcotraficantes eran los que decidían la política de seguridad de nuestra nación. Eso es un hecho. Imagine usted, los narcotraficantes, hermano, ordenándole al Estado colombiano qué generales poner y qué generales quitar. Yo le quiero decir a usted una cosa que me entiende. El que está hablando no es un político, es un sacerdote de Dios, que quiere que usted hoy entienda que el amor de Dios está sobre nuestra nación. Amén. Y está sobre los que creían en el otro sistema, y está también con los que, gracias a Dios, entendimos que ese no era el camino que había que seguir. Porque Dios nos alumbra a todos y Dios quiere la bendición para todos. Amén. Amén. ¿Cuántos creen en eso? Amén. Yo creo eso. Amén. Yo creo profundamente estas cosas. Amén. Bueno, le dije al Señor que no me permitiera dejar pasar tantas cosas que vinieron a mi corazón. Y se me acaba de pasar una que me parecía muy importante, se me fue. Como se me suelen ir a veces tantas cosas de mi mente. Pero es tan importante. Pero bueno, vamos a seguir adelante. De todas formas, estamos entonces en estos tres espirales, en donde ya estamos hablando del carácter de Dios. O sea, la ley tiene que ver con el carácter de Dios, con la experiencia de la esclavitud y con el juicio a las naciones que Dios ha hecho ¿dónde? En el pasado. Amén. Por eso es tan importante Sodoma y Gomorra en la Biblia. ¿Y de qué son principios?
Por eso es tan importante el diluvio en la Biblia. ¿Sí ve? Es demasiado importante. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, hermano, dejar que Dios obre en nuestra vida y Dios nos pueda conducir al futuro que Él quiere para cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo creemos? Dios prepara a su pueblo para vivir en la justicia de Dios. ¿Qué hace Dios? Por eso, hermano, yo les quiero decir una cosa. Cuando yo me convertí al cristianismo, uno de los ataques más grandes y demoledores que ha tenido el diablo, oiga bien, que ha tenido el diablo para con el cristianismo, ¿quién lo va a creer? Pero el diablo atacó al cristianismo con la misma ley de Dios. Pastor, ¿cómo así? Claro. ¿Sabe cómo? Haciéndole creer al pueblo que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios injusto y malo. ¿Verdad? Cruel y castigador. Haciéndole creer a las personas que la ley de Dios no servía absolutamente para nadie, que era esclavista, cuando verdaderamente lo más importante de la ley, lo dijo nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 23, y se lo dijo a los fariseos, ¿verdad? Ustedes viven así, hablan así y actúan así porque han dejado lo más importante de la ley, que es la fe, la justicia y la misericordia. ¿Qué había en la ley? La fe, la justicia y la misericordia. Amén. La fe, la justicia y la misericordia. Amén. Cuando nosotros, hermanos, dejamos de lado la ley de Dios, yo no solamente le digo que corre usted el peligro, sino que usted nunca va a conocer a Dios. Oiga bien lo que le voy a decir. Usted dirá, pero es que la revelación del Padre es Jesucristo. Claro, claro que sí. Pero usted jamás, oye, va a poder entender la obra redentora si usted no entiende la ley de Dios. Por tanto, usted nunca va a conocer a Dios y nunca va a amar a Dios y lo va a adorar como realmente tiene que ser. Amén. Entonces, todo cristiano debe saber que fue llamado para aprender a vivir conforme al reino de Dios. ¿Qué acaba de decir? Todo cristiano. El pueblo de Israel fue llamado, venga conmigo, a aprender a vivir conforme al reino de Dios. Filipenses capítulo 4, verso 11, voy a retomar este texto que lo miré muy rápido el domingo pasado, que me vaya a servir de introducción a los 3 puntos que le hablé ahora. Filipenses 4, del 11 al 13 dice: no lo digo porque tenga escasez. Está hablando el apóstol Pablo de que por fin la iglesia de los filipenses se acordaron de él, ¿verdad? Como apóstol en su necesidad. Y no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido ¿a qué? A contentarme cualquiera que sea mi situación. Diga conmigo, Dios nos enseña a contentarnos cualquiera que sea mi situación. ¿Qué hace Dios? Hermano, Dios nos enseña a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación, porque todo lo podemos en Cristo. Mire, Dios nos enseña eso, ¿verdad? Nos enseña a contentarnos cualquiera que sea la situación. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Una de las cosas más complicadas para una persona es vivir en abundancia. Porque cuando una persona vive en abundancia, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy que
enseñado. ¿Qué acaba de decir? Dígale al que está al lado, Dios te enseña a vivir en todo y por todo. Dios te enseña a vivir en todo por todo. Amén. Diga conmigo, Él nos enseña y nos prepara. De Él nosotros aprendemos. ¿De quién aprendemos? De Dios. Aprendemos de Dios. Amén. Con Dios aprendemos a interpretar nuestro pasado. ¿Qué aprendemos a hacer? Yo les quiero decir una cosa. Yo siempre dije, yo hubiera querido conocer de Cristo a mis 4 añitos, no sé. No, yo conocí a mis 33 años cuando ya mi vida estaba casi que toda desbaratada. Yo no sé usted en qué época lo conoció. Pero he aprendido a entender que todo hace parte de un propósito de Dios. Como Dios me dijo, yo te estaba preparando desde mucho tiempo atrás. Así, hermanos, que no importa la situación que usted esté pasando, por donde usted haya pasado, ¿verdad? Eso no lo vuelve a usted incompetente para con Dios, al contrario. Amén. Eso nos va a nosotros a facilitar y a entender, a vivir el reino de Dios y su justicia. Bien, conmigo, nos va a facilitar poder entender el reino de Dios y su justicia. Yo he encontrado muchos cristianos que me han dicho, o que yo los veía, mirar desde lo alto. ¿Quién puede decir? Mirar desde lo alto a una persona que estaba enferma. Iban y lo visitaban y le aplicaban la ley. ¿No? Hermano, usted no tiene por qué estar enfermo porque la Biblia dice esto y aquello. ¿No? Entonces, no iban a consolar ni a sanar al enfermo, a destruir, sino que iban a ¿qué? A destruir. ¿Ya? Pero un día, por esas cosas de Dios, de repente les pasa algo. Los coge una enfermedad, no sé lo que sea, ¿verdad? Y después de esa enfermedad a mí me han dicho, pastor, ahora sí entiendo. Me han dicho. Yo antes no entendía, pastor, de verdad. Pero como ya lo sufrió en carne propia, ahora sí yo puedo entender. Y ahora creo que el amor y la misericordia de Dios está brotando en mí. Diga su amigo, Dios hace brotar amor y misericordia de corazones de piedra. Amén. Dios es experto en hacer que lo que no sea, sea. Dios es experto en darle vida a lo que está muerto. Porque yo le quiero una cosa, hermano. Dice la Escritura que yo puedo tener todos los dones, toda la sabiduría, todo lo que sea, yo puedo predicarle, pero que yo no tengo amor, nada. Oiga, eso tan tremendo. ¿Sí? Yo puedo, mejor dicho, hablar en lenguas, tener toda la sabiduría que sea, pero que yo no tengo amor. Esas 4 letras. El principal requisito. Sí. Esas 4 letras, ¿qué importancia tienen? Y el amor no es una imposición de la ley. El resumen de una vida. El resumen de una vida. Diga conmigo, el amor no es una imposición de la ley. El amor no es una imposición de la ley. ¿Verdad? Sino que es una vida formada, ¿verdad? Sí. Es una vida formada para entender, para amar, para comprender. Amén. Entonces, todo esto entonces que usted y yo estamos viviendo, lo vivió el pueblo de Israel. Amén. Es que nosotros no lo vivimos como nación, lo vivimos como personas. Pero como ellos fue el pueblo que Dios escogió, ellos lo vivieron como ¿qué? Como nación. Vivieron la esclavitud. Mire, cuando Dios hace el pacto con Abraham,
Todos recordarán, ¿verdad? El animal que se sacrifica, las aves allí. Y prácticamente Dios le hace ver a Abraham de que el que va a guardar el pacto es el mismo. Porque el que guarda el pacto, ¿quién es? Dios. ¿Ya? Él dice, pero van a pasar 400 años. 400 años. ¿Van a pasar cuántos años? 400 años. Porque ciertamente tu descendencia vivirá esclava durante 400 años. Y después de vivir 400 años, entonces yo los sacaré con gran poder y los introduciré a la tierra prometida. Dios, para llevar a cabo sus planes, trabaja con nosotros. ¿Sí me entiendes? O sea, Dios había podido ese día decirle a Abraham, yo te doy a ti la tierra prometida, y ese mismo día había podido caer rayos y centellas sobre la tierra del amorreo, del fereceo y de todos esos feos que habían allá. ¿Cierto? No. Primero que todo, porque pues es que imagínense meter a Abraham allá, que en ese tiempo todavía ni siquiera tenía un hijo. Luego tuvo uno. Luego de ese uno, Abraham llegó a conocer como abuelo a Jacob y a Esaú. Los alcanzó a conocer y a los hijos de la esclava también, ¿verdad? De donde vienen los Ismael, alcanzó a conocerlos, muchos de ellos también. Pero todavía no eran un pueblo fuerte como para que Dios los llegara a poseer la tierra. Diga conmigo, porque Dios espera que nosotros cojamos cañaña. ¿Qué espera Dios? Dios nos forma, Dios nos prepara. Amén. Dios espera que nosotros que cojamos, que nosotros, hermanos, cojamos cañaña. Amén. En medio de todo esto, hermano, quiero que entiendan que Dios quiere que nosotros le conozcamos a Él. Dios los sacó de la esclavitud, ¿verdad? A que vivamos conforme a su reino y su justicia. Amén. Pero para que nosotros vivamos conforme al reino de Dios y justicia, entonces Dios se presenta como Él es, ¿verdad? Lo que está escrito en la ley de Dios, que revela el reino de Dios y justicia, no es otra cosa que lo que Dios es. ¿Qué es? Lo que Dios es. Y nosotros estamos verdaderamente, hermanos, siguiendo e imitando al que dijo: sé santos. ¿Sí ven? Nosotros estamos imitando al que dijo: sé santos porque yo soy santo. Entonces diga conmigo, Dios necesita trabajar con nuestro corazón. Jeremías 24:7 dice: y les daré corazón. Oiga bien, ¿les daré qué? Corazón. ¿Qué fue lo que hizo Dios con la personita esa que yo les dije ahora? Le cambió el corazón, claro. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Le dio qué? Le dio corazón. Claro. Y les daré corazón para que me conozcan. ¿No? Yo le quiero hacer a usted una pregunta. Una pregunta que me viene así como: ¿usted cree que el día que usted se volvió a Cristo, Dios le perdonó sus pecados? ¿Dios le dio a usted un nuevo corazón? No. No, Señor. Dios le dio un nuevo espíritu, pero un corazón no. Caminar con Dios, en nuestro corazón se va transformando. Exactamente. ¿Sí me da a entender? Dios, si Dios me diera un nuevo corazón y un nuevo espíritu, soy un ángel. ¿Sí me va a entender? No. Ya no estoy amigo soltero. No, Dios, no.
Dice la Escritura que el amor de Dios fue derramado por su Espíritu en nuestros corazones. nos da el conocimiento del amor. Pero un nuevo corazón, eso está por verse. ¿Ah? Hay una canción que dice: dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorar. Un corazón. Un corazón para servir. Hace días no lo cantamos y nos está olvidando, unas cancioncitas viejitas. Ajá. Sí, un corazón para amarte, un corazón para qué, para adorarte. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán que por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Entonces imagínense que Dios nos saca de Egipto, nos introduce en la tierra prometida. Amén. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que le conozcamos a Él, de darnos ¿qué? Un nuevo ¿qué? Un nuevo corazón. Ahora, ¿saben una cosa? Ay, Dios mío, es que qué hermosa es la Escritura. Cuando Dios saca al pueblo de Israel y lo mete a la tierra prometida, hay un texto que no lo voy a buscar ahora porque de pronto se me va el tiempo. Pero Dios le dice al pueblo de Israel: mira lo que yo hice contigo. Te alimenté 40 años en el desierto. ¿Usted sabe lo que significa que usted tenga alimento 40 años en el desierto? Alimento, calzado, vestido, todo. Tu vestido nunca se envejeció. El calzado no se desgastó. El calzado No se desgastó. Sin embargo, dice Dios: yo no te di a ti un corazón para entender lo que estaba pasando. En otras palabras, lo que Dios está diciendo es que para los antiguos era imposible que Dios les pudiera dar un nuevo corazón. ¿Por qué? Porque su espíritu todavía no ha sido Derramado en nosotros. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Ese pueblo no. Ahora, Dios trabajó con un remanente, ustedes saben eso. Si Dios no trabaja con un remanente, ¿qué sucede? no viene. Amén. Entonces, en el desierto, ese pueblo, Dios se reveló a ellos. Amén. Pero Dios no pudo cambiar el corazón de ese pueblo. ¿Por qué? Usted no ve que ese pueblo estaba con Dios, vio las maravillas y todo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que estaban caminando con Dios, siguiendo la nube en la noche y en el día siendo guardados por la nube de Dios, pero llevaban escondidos los ídolos. ¿Qué acaba de decir? Uno dice: pero ¿cómo? Yo no entiendo esto. ¿Ahora ya lo entiende? Usted va a andar con los ídolos escondidos debajo de su sobaco hasta que Dios no te dé un nuevo corazón. Y el nuevo corazón empieza cuando Dios nos salva, cuando Dios derrama su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Allá aprendieron que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Hace poquito escuché yo a un predicador. Yo soy muy selecto para escuchar, les digo. Escuché a un predicador y ese predicador dijo algo que yo siempre pensé, pero no me atrevía, porque siempre escuchaba a los demás decir lo que todo el mundo dice. ¿Y qué es lo que todo el mundo dice? Que se asocia la palabra de Dios con ese alimento que el pueblo de Israel. Pero no, ahí no está diciendo Dios eso. Sino que Dios llevó al pueblo de Israel al desierto para que se dieran cuenta que Dios tenía el poder para proveerles a ellos todo como Él quiere. ¿Qué? Como Él quiere. ¿Cuántos hemos aprendido eso?
Hermano, Dios salva de maneras y Dios tiene propósitos que ni le pasan a uno ni por el corazón ni por la imaginación. Ese es Dios. Amén. Y eso fue lo que ese pueblo aprendió en el desierto. ¿Acaso cuando Jesús empieza un ministerio después del bautizo, la Escritura dice que el diablo se lo lleva al desierto? Pues no es el diablo, es Dios, que lo lleva 40 días. Miren, si ve la similitud, ¿a dónde lo llevó? Al desierto. Al desierto. ¿Y qué era lo que le decía el diablo a Jesús en el desierto? Cuando ya lo vio agotado, le dijo, ¿qué? Si tú eres el Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué dijo Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: a mí mi Padre no me va a dejar morir ni hambre acá. ¿Se acuerdan que Elías lo alimentó un buitre? Un cuervo. Un cuervo. El cuervo en la Biblia es un animal traicionero. Sí. Sí, se descuidó. ¿Y a quién utilizó Dios para darle alimento a Elías? A una viuda. A un cuervo, a una viuda. Que no tenía nada que. Confiemos en Dios. Amén. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén. Ya hemos venido hablando mucho de la experiencia en la esclavitud, porque la verdad creo que es de los temas fundamentales, poco se habla de esto. Pero me encontré con un texto que está en Tito capítulo 3 del 1 en adelante, que yo quiero que por favor lo leamos, que prácticamente cuando yo lo leí, oiga bien, cuando yo lo leí, dije: Espíritu Santo, tú me estabas enseñando a mí lo mismo que le enseñaste al apóstol Pablo y lo que el apóstol Pablo le enseñó a Tito. Tito capítulo 3, vamos a leerlo. Tito capítulo 3. Leámoslo del 1 al 6. Habla de la justificación por la gracia, ¿verdad? Amén. Recuerden que el sermón queda allí grabado y además tenemos un compromiso. ¿Cuál es el compromiso? Compartir. ¿Cuántos estamos compartiendo el sermón? Amén. A ver, ¿cuántos estamos compartiendo el sermón? ¿Me escucharon? Amén. Si usted todavía no comparte el sermón, por favor, compártalo. Amén. Dice la Escritura: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda. Miren, el apóstol Pablo le dice a Tito, le dice: recuérdale a la iglesia que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda obra, ¿a toda qué? Buena obra, que a nadie que difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también que éramos en otro tiempo que. Ahora, cuando usted es una persona insensata, ¿usted qué hace? ¿Cómo lo trata? Lo trata de apartar. No trata de apartarlo, seamos sinceros. ¿Qué hace usted con una persona insensata? Con gente difamadora, gente difícil. ¿Usted qué hace con esa persona? Se aleja de. Generalmente uno quiere más bien dejarlo por allá. Y Dios dice: ojo, trátelos con mansedumbre, porque usted también fue Igual que ellos. igual que él, ¿verdad? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Mire lo que usted era: rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entre otras cosas, cuando yo miro el pasado, yo miro toda la injusticia y los males que me hicieron, pero también miro lo que yo le hice a quién. A los demás. A los demás. Claro. Amén. Claro. ¿Para qué me sirve mirar todo lo que yo le hice a los demás
para que cuando alguien me lo haga, yo diga, yo también lo hago así. Espíritu lindo. Qué lindo, ¿no? ¿No me parece hermoso? Claro que sí. Diga conmigo, Dios es sabio. Dios es sabio. El cristiano ya está llamado a interpretar el pasado bajo la luz de la redención. Amén. Diga conmigo, el cristiano está llamado a interpretar el pasado bajo la luz de la redención. Amén. Amén. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ahí está explicadito, ¿verdad? Pero, aquí empieza lo bacano. Pero cuando se manifestó, ¿qué? Ay, Dios mío, ¿qué fue lo que nosotros conocimos? La bondad de Dios, la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Miren, el lavamiento de la regeneración y por el lavamiento en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida. En otras palabras, hermano, Dios usa nuestro pasado de malandrines, Sí. nuestro pasado como pecadores, para que estemos nosotros preparados para toda buena obra y abracemos la vida eterna. Amén. 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 El que ha experimentado esto, hermano, es un cristiano. Amén. Un cristiano que quiere adorar a Dios, que quiere ser parte del pueblo de Dios, que trabaja y que quiere que otros vengan a Él. Amén. Amén. Y lo hacemos porque sabemos que es efectivo. Pues sabemos que es la única esperanza que tienen todas las naciones, De la tierra. todas las naciones de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Por supuesto que también nos ayuda y es fundamental el mirar. El mirar el futuro ya se está terminando. Se termina el año. Sí, ya se terminó el rato. Podemos dejarlo allí, ¿no? Simplemente decirles que la Biblia dice lo siguiente: no sabéis que los injustos no heredarán el reino. Yo creo que un cristiano sabe eso. Sí, amén. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino. Y está hablando de un reino que viene. Amén. Y nos llama a nosotros a apartarnos de la vida que es de alguna forma abrazada y aceptada en este mundo. A vivir en santidad. Vivir en santidad. A vivir en completa santidad. Amén. Bueno, démosle gracias a Dios. Hubiera querido poder tratar unos dos temitas más allí. Sí, si Dios me permite. Por acá me dicen que sería bueno continuar. Sí. Esto continuará, bueno, si Dios permite y si Dios me da la palabra, porque es que entiendan esto, cuando yo inicio un mensaje y lo continúo, no es porque yo quiera, sino porque es que Dios a mí me da la palabra y me deja inquieto, si no yo no continuaría. Amén. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado. Tu luz ha venido, nos has permitido tener entendimiento, Señor. Y sé que el que escuche este mensaje está recibiendo un consejo maravilloso de Dios. Nuestras experiencias tienen un significado muy importante en Cristo Jesús. Deja que Cristo te lave con esa sangre que derramó en la cruz.
que Él te regenere y que a través del Espíritu Santo empieces esa transformación, de tal manera que llegues a tener el corazón de Él, de tal manera que como nosotros tengamos una esperanza. ¿Sabe cuál es la mayor esperanza de cristiano? La mayor esperanza de cristiano no es cielos nuevos y tierra nueva, no. Por ahí me miran, no, ¿cómo que no? Entonces, ¿para qué estamos aquí? No, señora, no es esa. El verdadero propósito del cristiano es ser como Él es. Amén. Llegar a la estatura. Porque si somos como Él es, el desierto es un manantial, Amén. las calles son de oro, Se cumple la palabra de Dios, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. las aguas van a generar vida. Amén. Usted no ve que cuando, ay Dios mío, es que cuando el templo de Dios sea construido durante el milenio y la gloria de Dios esté, dice que van a salir manantiales de agua del templo y van a venir hacia el mar muerto, y ese mar que no tenía vida va a dar unos peces así. Nosotros necesitamos esa él. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Colombia, Venezuela, Nicaragua, Cuba, ustedes necesitan a Jesucristo Amén. y gobernando sus vidas. Amén. Amén. Dios les guarde rica y abundantemente. Amén. Dios les bendiga a todos. Dios nos ama, ¿verdad? Amén. Dios tiene cosas maravillosas. Y si a ti te parece maravilloso todo lo que has escuchado, no te lo guardes, compártelo. Amén. Amén. Así es.